Hola, soy Paula y estoy en el último año de secundaria. Sí, la promo 20. Como saben, este año es bastante particular y la escuela terminó estando en casa. Videoconferencias, Classroom, Edmodo, nos mudamos a la virtualidad. Tratamos de disfrutar y vivir esta etapa lo mejor que podemos. En fin, voy a revisar las actividades y tareas de hoy. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo les va? Acá de nuevo nos encontramos en nuestras clases virtuales. Esta vez el tema que les voy a proponer investigar es la industria de San Francisco. Para ello les propongo que vayamos analizando los diferentes periodos de esta historia y de este desarrollo industrial. La consigna a resolver es, con todo lo que investiguen de cada periodo, van a realizar o van a confeccionar una línea histórica con todos estos periodos y con todas estas características de la industria de nuestra ciudad. Les propongo que utilicen todos los recursos tecnológicos que tengan a la mano. Videos, fotografías, TICs y todas las aplicaciones que ustedes puedan conocer para hacer una línea histórica más interactiva. Suerte con este trabajo y cualquier duda nos consultamos en Claro. Si tengo que buscar información sobre algo histórico en la ciudad, el Archivo Gráfico y el Museo de la Ciudad puede ser un buen lugar para empezar. Ahí voy. Al repasar la historia de la industria de San Francisco, nos debemos remontar a los años fundacionales, cuando el paso del ferrocarril originó un nuevo poblado que con la radicación de talleres y empresas permitió el desarrollo del pueblo. Desde 1889, cuando se fundó el primer molino harinero, la población fue recibiendo nuevos emprendimientos con talleres y algunas fábricas importantes, con un crecimiento que se sostuvo hasta 1920. El primer tiempo de industria incluye diferentes industrias pioneras. Desde los años de la colonia de San Francisco hasta mediados del siglo XX, en ese periodo la mayoría de los talleres eran de herrería y carpintería, pero si bien también se fabricaban bebidas y, como ejemplo, la empresa Tampieri, que se dedicaba a pastas secas. De aquel momento sobreviven actualmente el molino Meteoro de la empresa Boero y también Bianchi Cueros, que hace pocos años se mudó de su sede del centro hacia el parque industrial. Soy Francisco Barberis, soy la cuarta generación de la familia Bianchi, que estamos acá en San Francisco desde hace 107 años fabricando artículos de cuero, marroquinería, accesorios para indumentaria de moda. Y bueno, estamos acá en la planta industrial de la fábrica, en el parque industrial, donde estamos trabajando desde hace ya más de 5 años.
Bueno, al principio la empresa en sus comienzos trabajaba mucho todo lo que son accesorios para el campo, para el trabajo en el campo. Te imaginarás que hace más de 100 años en el campo no había ni cosechadoras, ni motos, ni cuatriciclos, ni tractores, o no eran tan comunes al menos los tractores, entonces se usaba mucho el caballo como herramienta de trabajo. Y en aquel momento, cuando se fundó la empresa en 1913, había mucha demanda de accesorios para el caballo, riendas, bastos, estriberas, monturas, todo ese tipo de cosas de lo que sería la talabartería, que es algo muy tradicional de nuestro país y de nuestra zona también. Se fabricaba todo acá en la antigua planta de Bianchi Cueros. La empresa nace ahí, son dos familias que se juntan y arrancan el emprendimiento junto con otros socios. El primer edificio de la fábrica, que fue en el que estuvo durante 100 años, porque la mudanza al parque fue ahí coincidente con cuando cumplimos los 100 años, está allá en la esquina de 25 de Mayo y Almafuerte. Es un edificio muy importante, muy característico de nuestra ciudad, y ahí a veces la gente no lo sabe, pero bueno, durante muchos años se hicieron muchas cosas y se trabajó muchísimo. Y es un edificio realmente muy lindo que incluye dos casas donde en aquel momento los mandos más importantes de la fábrica vivían en esas casas, es decir, se le daba por ahí a un cargo medio o a un jefe de taller, a veces venían de afuera porque en ese momento San Francisco era muy chico y si no había gente con expertise para manejar estas cosas, se traía gente de afuera y se les daban esas casas. Entonces es un edificio con casas, es muy lindo la verdad. Todo hecho como se hacían las cosas antes, con paredes anchas, con mucha madera, con unas escaleras de madera hermosas, con artefactos de iluminación que son cosas que hoy son impensables. Y está ahí todavía en pie, intacto, más que vigente. Bueno, desde el arranque la empresa tuvo vocación de ser grande y de cubrir la mayor cantidad de territorio posible. Siempre estuvimos presentes en todo el país y la empresa a mediados del siglo pasado llegó a tener más de 100 empleados. También en una época en la cual la mano de obra era mucho más intensiva, los procesos no estaban tan automatizados, pero sí, se llegaron a tener arriba del centenar de empleados. En realidad hubo varias reconversiones, imagínate que a lo largo de tantos años fueron más de 2 veces las que tuvimos que reinventarnos, estamos permanentemente en ese proceso en realidad. Al principio lo primero que se hizo fue ir agregando, así como yo te hablé de que al principio del siglo trabajábamos con todos los accesorios para vestir al caballo, después a medida que se iba tecnificando íbamos haciendo también accesorios para las maquinarias. Y después, ya llegando a finales del siglo pasado, en la década del 90, empezamos a enfocarnos más en lo que es la indumentaria, la moda. Ahí empezamos a hacer más cinturones, billeteras, y nos metimos por ese mercado, ya que el campo también fue cayendo mucho su demanda. Y esta es una empresa familiar desde siempre. Siempre la familia fue un concepto muy importante entre nosotros. Y la transmisión se da, en estos casos es como una ósmosis, ¿no? Yo me crié literalmente jugando entre las máquinas y corriendo entre los cueros. Por acá hay algunos carros que yo cuando era chico, mis hermanos me empujaban en esos carros. Entonces es algo que se aprende casi que de forma natural. Después, por supuesto, una vez que empecé realmente a trabajar acá en la empresa, sí, siempre la cultura va siendo transmitida de generación en generación. Y a su vez también es muy importante lo que yo tengo hoy para enseñarle a mi padre, porque, no sé, la parte tecnológica, ahora estamos con e-commerce, la tecnificación de las máquinas más automáticas, la implementación de un sistema operativo nuevo, un sistema informático, todas esas cosas también es lo que nosotros venimos a alimentar la experiencia de nuestros padres con nuestros nuevos conocimientos. Lo que más cambió, sobre todo en los últimos tiempos, quizás sea la manera de comercializar, ¿no? Porque nuestro producto es un producto que tiene un gran componente de lo artesanal y si bien estamos permanentemente modernizándonos, incorporando maquinaria nueva, capacitándonos en nuevas formas de hacer las cosas, hay una esencia que sigue siendo muy originaria de la empresa. Son cosas hechas a mano, por artesanos en muchos casos y la verdad no hay grandes secretos para inventar, es poner la aguja en el ojal y darle con mucho amor. Pero la forma de comercializar eso y de llegar al cliente ha cambiado mucho, sobre todo en estos últimos 6 meses.
bueno, ahora con toda la situación global que estamos viviendo, lo que es el e-commerce y las reuniones a distancia, la digitalización del todo, la importancia de tener excelentemente fotografiado y registrado cada detalle, todo ese tipo de cosas quizás antes era distinto, era mucho más personal, más mano a mano, y hoy podemos hacerlo para todo el mundo desde acá, desde San Francisco. Si bien nosotros somos una de las empresas pioneras de la ciudad, y como empresa pionera de la ciudad, de aquellas primeras que arrancaron con el desarrollo industrial de San Francisco, somos una de las únicas que continuamos junto con el diario y con el Molino Boero. Está muy bueno ver cómo la ciudad ha crecido y ha desarrollado todo el abanico de industria. Muchas veces, hasta no hace tanto, era muy difícil conseguir cosas, insumos o materiales o incluso servicios también. Y poco a poco se nos hace cada vez más posible y factible trabajar todo dentro del ecosistema, digamos, de la ciudad de San Francisco, porque hay muchísima gente trabajando muy bien, con mucho empuje, y que la verdad que no es más necesario irse tan lejos, porque cada vez tenemos más cosas acá para poder hacer lo que necesitamos. Es increíble que más de 100 años después, Bianchi siga de pie. Ya no son accesorios para caballos de aquel momento, sino accesorios de moda. Sin embargo, el sello industrial de San Francisco se mantiene. Después de Bianchi vinieron otras tantas industrias que aprovecharon el empuje de este primer momento. Por eso, el camino no termina acá. El desarrollo de las primeras fábricas a principios del siglo XX fue fundamental para lo que vino después en la ciudad. La característica en esa etapa era trabajar pensando en lo que necesitaban en el campo, los animales y los productores. A San Francisco le faltaba crecer y el gran salto lo dio de la mano de la industria metalúrgica, concentrándose en los hogares y en las máquinas. Ahora me toca ver qué pasó en esa época. El segundo ciclo de crecimiento industrial comenzó en la década del 30 y se hizo más fuerte en los años 40, cuando, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se suspendieron las importaciones y muchos elementos que antes llegaban del exterior se empezaron a fabricar en el país, y especialmente en San Francisco. Por ejemplo, se creó el primer torno argentino y también la primera máquina de coser nacional, Godeco. El número de operarios y de empleados creció en forma exponencial entre el año 50 y 60. Tuvo una gran expansión, comenzando las exportaciones industriales. Cuando Godeco empezó la producción, estaba ubicada en Belgrano y San Juan, pero ahora hay otra importante empresa. De acá se fueron a Independencia y Río Negro. Ahí me espera su último dueño. Bueno, Godeco inicia sus actividades en el año 44 debido a que todas las fábricas de máquinas de coser del mundo estaban produciendo armamento para la guerra. Y entonces Argentina, que siempre había tenido como la provisión de máquinas de coser al mercado argentino, era el descarte de los mercados americanos y europeos. Entonces todas las máquinas usadas venían hacia la Argentina. Como no hubo más máquinas nuevas en Europa y en América por el tema de la guerra, porque todas las fábricas fabricaban máquinas de coser, ese suministro de máquinas usadas se detuvo. Entonces ahí hubo una oportunidad para empezar a fabricar localmente máquinas para coser en el mercado argentino, y bueno, y ahí nace Godeco, que fue la primera fábrica en toda Latinoamérica de máquinas de coser, porque no había provisión de máquinas para coser. Bueno, el nombre proviene de que tres socios, en el año 44, Godino, De Marchi y Converso,
se ponen de acuerdo y forman esa sociedad que primero se llamó Talleres Metalúrgicos San Francisco, Talleres Metalúrgicos San Justo, SRL creo que fue. Primero una sociedad de derecho, después fue una SRL y después fue Godeco Sociedad Anónima a partir de 1960. En Godeco se llegaron a pagar 2 aguinaldos en vez de un aguinaldo. Eso fue cuando Godeco todavía no estaba en este lugar, sino que estaba en donde hoy es el depósito de los hierros gudiños, allí en la esquina de San Juan y Belgrano. Ahí estuvo originalmente Godeco, que eso eran los talleres, ahí vivía el señor Pusi, que fue uno de los iniciadores de esta aventura, digamos, o de este negocio, junto a los señores Godino, De Marchi y Converso, como contaba antes, ¿no? Yo supongo que en algún momento llegó a tener más de 350, porque era una cosa integral y se tenía que fabricar todo, absolutamente todo aquí, salvo el crochet, la bobina y la aguja, que eso sí venía importado de Japón, siempre vino importado, todo lo demás se fabricaba aquí. El cabezal, mecanizado del cabezal, pintarlo y por supuesto todas las partes de la máquina de coser, que no son pocas, en los modelos más complejos llegan a ser de hasta 1000 piezas y por supuesto después hay que hacer que todo eso cosa, que es lo más importante, ¿no? Entonces siempre los controles de calidad y la precisión de las partes, siempre algo muy exhaustivo, porque si uno no logra que la máquina cosa, todo ese esfuerzo queda en la nada, ¿no es cierto? Los aportes de Godeco y de cualquier otra industria, de cuando fue el San Francisco industrial, digamos, todas estas industrias le dieron trabajo a un montón de gente que egresaba de la Escuela del Trabajo. Permitió un montón de otras industrias que trabajaban para Godeco, ¿no? Entonces un montón de talleres, es más, en algún momento había más de 100 talleres en la casa, en el garaje de una casa, que con un tornito o una perforadora generaban en forma permanente alguna piecita o algo para las máquinas de coser. Y bueno, es un círculo virtuoso que, bueno, eso hace que indudablemente un montón de agregado de valor se genera localmente y bueno, y se da todo un círculo virtuoso de cómo generar trabajo. No, aquí estamos en calle Independencia 3080, donde fueron hasta en este domicilio fueron desde el año 70 hasta el año 2007, donde ya después, bueno, la competencia que viene sobre todo de Oriente es muy fuerte. Cuando uno compraba todos los insumos para fabricar una máquina de coser, uno con el mismo dinero podía comprar una máquina terminada en Oriente. Ese fue, digamos, un poco el fin del negocio, ¿no? Y cuando no hay negocio empiezan los problemas financieros y con los problemas financieros, bueno, esa es la madre de todos los problemas. Vienen los problemas laborales, porque uno no puede cumplir, problemas comerciales, porque no puede dar descuentos para poder competir y bueno, a partir de eso arranca toda una serie de energías negativas hacia el negocio de la empresa que generalmente si no se puede reconvertir en otro producto o con otra cosa, hace inviable el negocio. Una empresa, si es exitosa, lleva un montón de componentes, una estrategia comercial buena, una estrategia industrial buena, y para hacer todo eso siempre hace falta un grupo humano bueno, que tenga buena relación. Si no hay eso, uno por más que tenga dinero, tecnología y lo que fuere, no va a haber buenos negocios porque falla lo principal. Y eso, digamos, es lo que después condena a una empresa o al éxito o al fracaso. Si no hay buenas relaciones interpersonales, chao, se acaba todo.
Este camino sigue sorprendiéndome. Hay muchas cosas que empezaron en estas calles y no lo sabemos. Nunca hubiera pensado en que las primeras máquinas de coser producidas en Argentina y Latinoamérica eran de San Francisco. Sigo preguntándome qué más hay hacia adelante en este viaje. Poco a poco me estoy acercando al presente. Con la industria metalúrgica en marcha, San Francisco avanzó mucho y a partir de la creación del parque industrial, nacieron nuevas propuestas en la ciudad. Ya no es el hombre de campo, tampoco solo las máquinas. Ahora la historia se complejiza más. A ver, voy a escuchar a Alberto para saber más datos sobre esta etapa del trabajo. Al comienzo de la década de 1970 se empezó a desarrollar el proyecto del parque industrial. Pero la economía nacional asestó un golpe crucial para muchas de las empresas que debieron cerrar. Durante los años 80 y 90, los empresarios de San Francisco tuvieron que hacer un gran esfuerzo para llevar y seguir adelante con los proyectos de producción. La tecnología impactó en el crecimiento de las industrias locales, gran parte de ellas ubicada en el parque industrial. Varias de las empresas se dedican a la fabricación de implementos agrícolas, productos lácteos y la robótica. Una de estas empresas, Macoser, que este año cumplió 66 años, es fabricante de la cocina Florencia. Creo que la abuela me puede ayudar. Hola Roberto, soy Paula, la nieta de tu amiga. Quería saber si podía ir ahora a la fábrica. No sé si te queda muy temprano. Dale, ahí voy, muchas gracias. Yo soy Roberto Maquiraldo, soy director de Macoser Sociedad Anónima. Es una empresa que nació en el año 1954 como fabricante de máquinas para coser como Talleres Industriales Coop. Mi padre era el presidente en ese momento de la empresa, que eran muchos socios, fabricando máquinas para coser, y eso se continuó hasta prácticamente hace un año que seguimos fabricando máquinas para coser. Pero a partir del año 1998 nos fuimos reconvirtiendo para la fabricación de cocina. Cuando se fundó la empresa, había un señor que trajo la idea de la fabricación y que tenía ya el producto hecho, ya había empezado a fabricar, que se llamaba Coop, don Guillermo Coop. Se hizo una sociedad con él se quedó unos años viviendo en San Francisco porque era de Almafuerte, de acá de Córdoba. Cuando él después decidió irse, pues la fábrica siguió siendo Talleres Industriales Coop. Eso siguió siendo Coop hasta el año 1994, que se cambió por Macoser, que es máquinas coser, el nombre, y ahí sí obtuvimos la licencia de Singer para fabricar con marca Singer. Por eso dejó de fabricarse marca Coop para empezar a hacer máquinas para coser Singer. En el año, por esos años, fines del 90, antes de la devaluación del 2000, antes de la crisis del 2001, teníamos un dólar 1.1, el producto importado era muy barato
era una competencia feroz para competir con el producto nacional versus el producto importado de China, porque el dólar estaba muy subvaluado, era muy difícil competir y buscamos otro producto. Bueno, un consejo que me dieron, gente de Singer, justamente, de que buscaran un producto que tuviera más aire. Aire en el sentido de que fuera un producto más grande para que se haga difícil la importación por el costo del flete. Bueno, la alternativa que había no era mucha, era heladera, cocina, lavarropa, los productos electrodomésticos, porque buscábamos siempre que fuera electrodoméstico para la cadena que teníamos nosotros de distribución. Y apareció la idea de la cocina. No hay ninguna Florencia en la familia. Cuando empezamos con la cocina no teníamos un nombre para ponerle. Bueno, habíamos empezado con el Florencia, ponerle Florencia, pongamos Florencia, después vemos qué hacemos. Pero Florencia nació como un modelo de máquina para coser, no como fábrica de cocina. Pero bueno, quedó la marca, quedó ese nombre y siguió ese nombre. Hubo épocas excelentes, muy buenas, buenísimas, con la máquina para coser, hubo años excelentes. Y hablemos del año 80 y pico, después de que se cerró la economía, de que se cerró la economía allá por el 80 y pico, fueron años muy buenos en máquina para coser. La década del 90, máquina para coser, fue buena hasta los finales del 90, que ya con la devaluación, con el dólar como estaba quieto, se puso muy difícil. Y cuando empezamos con la cocina prácticamente tuvo un crecimiento permanente, nunca bajamos, siempre fuimos creciendo, salvo la crisis ahora del año pasado, que fue difícil, pero si no fue siempre creciendo el volumen de cocina. Y fuimos incorporando procesos, porque vos viste acá hay un montón de procesos que nosotros no teníamos, que compramos las piezas afuera, hablemos de los plásticos, hablemos de la tornillería, hablemos de los cañitos, de la rejilla, todas esas cosas nosotros las teníamos tercerizadas. Se fueron incorporando y fuimos creciendo, incorporando y creciendo al mismo tiempo. La empresa acá tiene hoy tenemos 225 empleados acá en la planta, más sobre todo en Buenos Aires, que tenemos la logística nuestra, está en Buenos Aires, que hay entre la logística, vendedores, hay unos 70 personas más. En total somos casi 300 personas. Históricamente San Francisco fue siempre un polo de desarrollo industrial muy grande. El desarrollo de San Francisco industrial fue sobre todo en base a la máquina herramienta. La máquina herramienta en los últimos, digamos, después de la década del 70 se fue perdiendo y fue desapareciendo la máquina herramienta en San Francisco. Hoy no se fabrica más, prácticamente no hay fábrica de máquina herramienta en San Francisco. Y la industria de San Francisco se fue reconvirtiendo en un montón de empresas distintas. Lo que hicimos nosotros acá con de la máquina para coser, pasar a un producto cocina, lo hicieron casi todas las empresas que existían. Si vos mirás el listado de empresas que había en San Francisco hace 40 años, nada que ver con las industrias que había en aquel tiempo con las que hay hoy. Bueno, todos aportamos un poquito, en definitiva todo lo que queremos es aportar el crecimiento de la ciudad y que demos mano de obra y que crezca la ciudad y que haya crecido como creció el parque industrial. Acá donde estamos ahora había soja, pero bueno, eso, fíjate vos lo que hay en el parque industrial, que eso ha sido un producto que se ha creado en los últimos 20 años prácticamente. Mirá, a nivel local la industria, vos ves lo que ha crecido el parque industrial y cómo está creciendo el parque industrial, o sea que el desarrollo es infinito. Casi llego al final del camino. Viajé al pasado, reviví una gran época de crecimiento y entendí que para las fábricas también es importante saber cuándo dar el salto para mantenerse. Y ahora me espera el futuro. Maquinaria San Francisco, metalurgia, dos nombres que se funden en una pionera para dar paso al futuro. MSF Tech, y allá voy, a alcanzarlo. Bueno, evidentemente San Francisco pasó por varios estadios de la industria y creo que bueno, algunas industrias han desaparecido de San Francisco, pero muchas de ellas se han reconvertido y han logrado, digamos, transformarse a otro tipo de industrias que están ayornadas a los tiempos modernos.
O sea, un ejemplo de esto es la misma Maquinera San Francisco. Maquinera San Francisco era una empresa, cuando nació en el año 58, era una empresa que vendía máquinas, herramientales, de prácticamente todo lo que se fabricaba acá en San Francisco, que era mucho. San Francisco en los años 60 fue considerada una de las ciudades más industriales del país en proporción al número de habitantes, ¿no? Y eso se fue cayendo a mediados de los 80 o en los 80 ya la cosa no era como entonces, y Maquinera se reconvirtió en una empresa de ingeniería electromecánica. Y nosotros, que empezamos a trabajar con ellos en los 90 aproximadamente, fuimos trabajando haciendo máquinas especiales, haciendo procesos, automatizando procesos, algunas matrices, y fuimos trabajando en forma, yo diría, un poco desordenada, ¿no es cierto? Con mucho ímpetu y con mucho entusiasmo, hasta que prácticamente 15, 20 años después logramos formar una empresa que tuvo su fin a partir del inicio, que fue justamente la contratación de INVAP. O sea, esa evolución que nosotros sufrimos, ¿no es cierto?, la han sufrido o la han vivido muchas empresas acá en San Francisco. En nuestra empresa nos visita un panadero, un joyero, un autopartista, un fabricante de máquinas agrícolas, y dejo para lo último tal vez lo más sustancioso, que es una fábrica de aviones o una central nuclear. En todos esos ámbitos nos hemos desarrollado, fuimos creciendo, muchas veces a prueba de aciertos y errores. Está claro que siempre se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, y de alguna manera fuimos cumpliendo diferentes actividades. Terminamos formando esta empresa, MSF Tech, que está especialmente dirigida y apuntándole a lo que nosotros llamamos una empresa de ingeniería, que tiene las obligaciones, el métier principal, de solucionar las inconvenientes, iniciativas y necesidades de cualquier industria. Si tengo que llevar a la memoria cuando nació MSF Tech en el 2010, cuál fue el primer trabajo que hicimos, se me viene a la mente el trabajo que hicimos en Atucha. No creo que haga falta explicar quién es INVAP. A lo sumo, tal vez, para aquel que no la conoce, podría decir que es la principal y gran responsable de que el último satélite que haya estado en este momento circulando la Tierra sea hecho por ellos, el SAOCOM 1B. Esta empresa fue un poco la que nos marcó y nos introdujo en el área nuclear. A fin del 2010, principio del 2011, empezamos nuestro contrato en Atucha por 3 años consecutivos, desde que empezamos trabajando cuando todavía estaba visualizando una casa, una obra en construcción llena de andamios, hasta que nos fuimos, después de esos 3 años, con la central en marcha, donde aprendimos cosas increíbles. Nunca pensamos que nosotros, como una empresa tan joven, íbamos a tener las exigencias, las responsabilidades de 3 años trabajar en la industria nuclear. Y de ahí para adelante nos marcó un camino donde nos demostramos a los demás le demostramos que la suma de los pequeños objetivos bien orientados definen un gran objetivo que a veces parece inalcanzable. Yo llegué a San Francisco en 1977, trabajé 14 años consecutivos mientras estudiaba ingeniería en Godeco. La iniciativa del diario en toda esta relación de charlas con las empresas, sinceramente me hace poner la piel de gallina, porque usted la nombraron a Godeco en toda esta historia y yo fui 14 años parte de esa historia. Entonces ahí nací y ahí crecí profesionalmente. Y creo que nosotros hemos sido favorecidos, hemos sido una generación favorecida porque, digamos, tenemos una pata puesta en cada lado de la historia y podemos contar las dos verdades de lo que pasó antes de la globalización y después de la globalización. El advenimiento de Internet con la globalización, con toda la informática y con todo lo que ha evolucionado vertiginosamente a partir de que eso nació o de que eso creció, ha hecho que todo cambiara.
y cada día cambia más rápido. Todos esos pasos que fui conviviendo y sufriendo tal vez, parecen cada vez más rápidos, las transformaciones que son cada vez más violentas o los tiempos de convivencia con un tipo o una modalidad de trabajo rápidamente superada por otra. Y hoy nuestra cabeza sabemos que tiene que estar totalmente abierta a lo desconocido, a lo impensado y tal vez, digamos, a tomar conciencia que esas películas de ciencia ficción tienen tal vez mucho más de cierto de lo que en un momento pensábamos de fantasioso. ¿Y qué veo hoy en San Francisco? Veo que muchas industrias aceptan ese desafío y se están rodeando de mucha gente joven que tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas de trabajar y sobre todo con esa mentalidad abierta, renovada, que no tenemos los que ya tenemos algunos años en la industria. Lo que sí debería decir, como para defenderme un poco, que yo todavía tengo algo para darle a la industria, es que toda esa gente joven se apoye mucho en aquel de mayor edad que encuentra y trate de estrujarlo, trate de ser una esponja muy absorbedora de todo ese conocimiento que es muy valioso y no van a poder transmitírselo un libro, no se lo va a poder transmitir una educación a distancia, si no se lo transmite el contacto directo a 1 metro de distancia para que esa gente se lo cuente personalmente. No lo desprecien eso, chicos, y aprovechenlo. En esa tradición ustedes, los jóvenes, son los responsables de nuestro futuro. Hola chicos, tal como habíamos quedado, este domingo tienen que subir sus líneas de tiempo interactivas sobre la evolución de la historia de la industria de San Francisco en nuestra ciudad. Recuerden utilizar todos los recursos TIC a su alcance y sean muy creativos. Espero los mejores resultados. Nos leemos. Chao. Primero Bianchi, después Godeco, más adelante Macoser y ahora MSF Tech. En definitiva, pasamos de las raíces a la gran época de oro. El pasado tan reciente que se funde con el presente. Y llegamos hasta acá con lo que se ve más adelante. San Francisco es muchas cosas, pero en el perfil que todos damos incluimos la palabra industria como el germen que identifica esta ciudad y que ha roto las barreras del tiempo, del espacio y de la geografía, yendo por todo el mundo.